Como tal es una introducción, una introducción a esta perspectiva en psicología, en ciencias cognitivas, neuropsicología, sobre tomar en serio la noción de que muchas de nuestras facultades mentales son por nuestra vida social. Vamos a... Me quiero centrar primero en la experiencia interna que, bueno, podrán ubicar inmediatamente en su día a día, ¿no? Son esos episodios que vivimos en nuestra mente de manera quizá ensimismada, como por ejemplo estar pensando, tener ensoñaciones diurnas, episodios de imaginación, memoria, diálogos internos, introspección, visualizar interiormente. Todos estos tipos los podemos considerar como experiencia interna porque, bueno, ocurren, digamos que, distanciados del ambiente externo, ¿no? Como lo podría ser, en este caso, su salón. Parece que ocurren en la memoria, más bien, en la mente. Y estas experiencias las tenemos a concebir o a conceptualizar como solitarias. Es decir, que generalmente no pensamos que cuando estamos en un momento de pensamiento, estamos acompañados, ¿no? Y bueno, aquí está la famosa escultura de Rodin del pensador y es como quizá la mejor representación de que hay esta asociación del el pensamiento y estar con uno mismo, estar ensimismado, estar solo. Igualmente, pues seguro recordarán a René Descartes y su identificación del pensamiento con el ser. Ya decía Descartes que podemos dudar del mundo externo, podemos dudar de la gente que conocemos, podemos dudar de que todo lo que nos rodea existe, pero lo que no podemos dudar es de nuestra experiencia interna. No podemos dudar de que tenemos una mente, de que pensamos y, y que estamos en esta experiencia interna. Entonces, digamos que parece ser una visión muy estándar que, que la cognición no es social, que la cognición es algo que se da de manera solitaria. Incluso más allá de Descartes, en la psicología contemporánea, muchas de las perspectivas se centran en explicar la cognición como algo apelando a procesos internos, procesos independientes del mundo social, sino dependientes totalmente de mecanismos neuronales y mecanismos psicológicos que están, diciendo de alguna forma, adentro de nosotros y no afuera, ¿no? Pero quizá esa concepción no sea del todo aceptada. Eh, Me quiero centrar en un tipo de experiencia interna que no sé si, bueno, que supongo que una gran parte de ustedes puede identificar en su vida, que es el habla interna, también conocida como voz interior, monólogo interno, diálogo interno, autohabla, eh, la voz de la cabeza, la voz de la conciencia, digo, tiene miles de nombres en las que le llamamos, y aunque es un fenómeno que muchos vivimos, digamos, de manera recurrente en el día a día, es poco examinado, es decir, muy pocas veces nos ponemos a pensar sobre cómo estamos pensando y cómo estamos hablando con nosotros mismos. Eh, no sé si, bueno, quisiera hacer una pregunta, pero no sé si, cómo puede ser esta dinámica, pero quisiera saber si alguno de ustedes tiene como experiencia interna principal el hablar con uno mismo, el estar en el tener una voz interior o el tener este diálogo en la mente. Puede ser no todo el tiempo, pero al menos en una parte de su día. Bueno, hablemos de esto. Sí. Ok. Sí, pues eso concuerda con varios estudios al respecto, que por ejemplo dicen que del 30 al 50% de la población va a experimentar de manera frecuente, es decir, más de 10 veces en el día, por ejemplo, episodios de habla interior, ¿no? De hablar consigo mismos. Y que a lo largo de esas experiencias, el 80% son dialógicas. Y dialógico significa que están en forma de un diálogo. Entonces piensen en cómo se hablan ustedes mismos. Probablemente tenga la forma de tengo que ir al súper. Sí, pero si voy hoy, ya no fui a tal lugar. Pero si ya no voy a tal lugar, entonces eh, fraseamiento en forma de diálogo es bastante común en el habla interna, ¿no? Y nos ayuda en formas que voy a explicar más adelante. Pero bueno,
claro que el habla interna no es la única forma de experiencia interna, también hay gente que piensa en imágenes, por ejemplo, hay gente que no piensa ni en imágenes ni en palabras, lo que se llama pensamiento no simbólico, pero yo me centro en el habla interna porque ha sido mi objeto de investigación y creo que es un buen fenómeno para analizar por qué la cognición y por qué el pensamiento tiene una parte social importante, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Hablando de esta habla interna, de este Pepe Grillo, este monólogo, ¿podemos decir que siempre es solitaria la experiencia interna? Bueno, si consideramos solitario como aquello que carece de un aspecto social, en realidad no, porque el habla interna no carece de un aspecto social, en realidad creo que constitutivamente eh, tiene una parte social muy importante. Voy a empezar con eso. Por ejemplo, con el habla interna generalmente hacemos algo que se llaman interacciones imaginadas, que lo mismo, quiero que esto sea como que resuene a su experiencia, ¿no? Una interacción imaginada son estos escenarios ficticios que creamos mentalmente, en donde, por ejemplo, si voy a tener una plática importante con una persona en mi vida, quizá antes de ir a esa plática, voy a, en mi mente, escenificar cómo va a ser esa plática, lo que me va a responder posiblemente y lo que le puedo responder yo a esa respuesta. Eh, y no solo tiene que ser así, ¿no? También esto es algo que se ha documentado mucho, que por ejemplo antes de dormir es común como revisitar conversaciones pasadas que hemos tenido y pensar, bueno, ¿cómo pudo haber sido diferente si hubiera dicho esto en vez de esto? O una interacción que jamás pasó con una persona que ni siquiera conocemos, pero que imaginamos cómo sería hablarle. Todo esto es una interacción imaginada y todo esto se da por el mecanismo de la linterna, porque como yo me hablo a mí mismo, voy a eh, escenificar y ficcionalizar esta habla con los otros, ¿no? Mediante la linterna también hacemos, y va relacionado hacemos ensayos comunicativos, que es cuando, por ejemplo, tengo que dar un discurso, tengo que dar esta plática, yo, por ejemplo, quizá antes me ponga a planear cómo lo voy a decir, ¿no? Eh, entonces la linterna muchas veces sirve como un ensayo comunicativo del habla social, el habla exterior, ¿no? También se ha visto que en el habla interna gesticulamos. Entonces, ustedes, la próxima vez que tengan un episodio de habla interna, digamos, profundo, dialógico, noten cómo se mueven sus manos, por ejemplo, o cómo se mueve su garganta, ¿no? O sea, cómo empiezan a gesticular de diferente forma expresiones corporales. Y esto nos dice que, bueno, el habla interna tiene una similitud con el habla social, porque en el habla social también gesticulamos mucho, porque los gestos son comunicativos, son para darle a entender a este otro social eh, una pauta comunicativa. Y esto no es ausente, aunque estemos hablando de manera interior. Y por último, hay transmisión de información, ¿no? O sea, en la interna piensen en su experiencia muchas veces cuando hablan con ustedes mismos, es para decirse algo, por ejemplo, en el caso de que hoy voy a ir al súper, se tienen que informar que hoy van a ir al súper y con eso poder planear cuándo van a ir, cómo van a ir, qué van a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, esa transmisión de información es muy similar a la que se da en la comunicación humana, recordando probablemente lo han visto, el modelo aristotélico de la comunicación, donde la comunicación es la transmisión de información de un emisor a un receptor, pues bueno, también en el área interna nos estamos transmitiendo información de una parte de nosotros a otra parte de nosotros para un fin comunicativo, ¿no? Y bueno, aquí pues algunos ejemplos de esta parte social. Lo que podemos ver en todos estos casos es que claro, en la interacción imaginada hay un otro ficcionalizado, hay un otro representado, pero que aún así, digamos, nos acompaña en la experiencia. Y por lo tanto, creo que esto, aunque no nos da como motivos suficientes para pensar que la experiencia interna es social, sí nos da elementos para sospechar que esta visión tan cerrada quizá no es adecuada, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos explicar la parte social del habla interna? Y aquí Gabriel lo mencionó, cuando mencionó que hay una especie de filogénesis social en la experiencia interna, en la cognición, pero yo diría más bien que hay una ontogénesis, y voy a explicar eso, hay una ontogénesis social de,
en el habla interna, por ejemplo. Ontogénesis propiamente se refiere, se usa en biología, por ejemplo, al proceso de transformación en el que una cosa se transforma en esa cosa. Por ejemplo, lo más inmediato es, puse aquí un delfín, ¿no? O sea, para que un delfín sea un delfín, tiene que pasar por ciertos procesos, en este caso es un proceso embriológico, en el que se desarrolla y se forma de tal manera que al final va a ser un delfín. Y lo mismo con las plantas y lo mismo con digamos, la formación de organismos. Pero también la mente, también las facultades mentales tienen una ontogénesis, que quiere decir que para que, por ejemplo, tengamos un pensamiento, tuvimos que haber pasado por cierta etapa de desarrollo para llegar a tener ese pensamiento, ¿no? En el caso del habla interna, para tener habla interna, ontogenéticamente tuvimos que haber pasado por un proceso de aprender un lenguaje, de adquisición del lenguaje. Digo, esto es bastante obvio porque piensen en el idioma en el que se habla, ¿no? Probablemente salen en español, en su habla interna, y no es como que nacieron con el español, aprendieron el español, alguien les enseñó el español, y entonces por aprender un lenguaje, aprender un idioma, es que ya se pueden comunicar con ustedes mismos en silencio. Entonces, ontogenéticamente, el habla interna es social porque aprendimos el lenguaje de nuestra habla interna socialmente. Lo aprendimos por estar en un mundo compartido con otros, ¿no? Esto está atado a una de las teorías de habla interna más importantes, que es la teoría de Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, el de aquí, el de la esquina. Y la voy a resumir de manera muy breve. Y básicamente Vygotsky decía que el habla interna se forma de esta manera. Primero, aprendemos el lenguaje por la comunidad lingüística, que realmente son nuestros papás o adultos en nuestra vida, ¿no? Aprendemos el lenguaje cuando somos niños. Después aprendemos a usar el lenguaje, aprendemos a comunicarnos socialmente con nosotros, ¿no? Generalmente con gente de nuestra edad, y aprendemos a usar las palabras y cómo funcionan, etcétera. Después de que tenemos esta maestría del lenguaje, eh, empezamos a hablar para nosotros, o sea, a autodirigir nuestras palabras, pero todavía de manera audible, de manera sonora. Y eso es divertido porque si ustedes ven a un niño, generalmente a los 5 años, eh, hablar consigo mismo, está hablando consigo mismo, pero de manera fuerte, o sea, todavía no puede pasarlo a su mente. Se habla, quizá con sus juguetes está hablando algo, pero se lo está diciendo de manera audible, ¿no? Y creo que eso también lo platicaba con Gabriel una vez, me acuerdo que una vez me dijo que vio a una de sus hijas hablando consigo misma, pero digamos, que se podía escuchar, ¿no? Y ya después dice Vygotsky, como a los 6 7 años, este lenguaje autodirigido lo interiorizamos y se vuelve un lenguaje mental, que es el habla interna, que es totalmente carente de sonido, ¿no? Que es, por decirlo así, en nuestra mente. Y bueno, entonces en este proceso lo que vemos es que aquí, o sea, el origen fue social. El origen del producto final, que es el habla interna, el origen fue social. Y creo que es como lo relevante, porque eso dice que tiene una ontogénesis social. Eh, Además del lenguaje mismo, también hay formas de usar el lenguaje que aprendemos socialmente y que después replicamos en el habla interna. Voy a dar un ejemplo de esto. Gracias, Diálogo. gracias a ustedes. Por ejemplo, dialogar, ¿no? Se me fue, perdón. Dialogar es algo que aprendemos con nosotros, aprendemos a debatir, a seguir un diálogo, a rebotar ideas. Eso necesariamente se aprende con nosotros, pero después esta función del lenguaje, de dialogar o de debatir, la metemos en nuestra comunicación interna de tal forma que podemos rebotar ideas con uno mismo, ¿no? Esta parte del pensamiento dialógico que les comentaba hace rato. Y bueno, para complejizar o quizá complementar esta discusión, porque es un tema, creo que si están en una clase que tiene que ver con comunicación y con persuasión y con psicología, pues al final la relación entre el lenguaje y el pensamiento es muy importante, ¿no? Entonces, esta relación hay que pensarla de manera cooperativa, en el sentido de que tenemos formas de pensar que nada más se dan por el lenguaje, que nada más se dan porque tenemos estos conceptos y esta red muy rica de significados que nos da el lenguaje,
y que nos permite crear reflexiones, juicios que no tendríamos si no fuera por el lenguaje. Y viceversa, tenemos un uso del lenguaje tan rico, tan complejo, tenemos estas redes de comunicación, ¿no? Y tenemos esta posibilidad de transformar el lenguaje conforme vivimos y conforme platicamos con la gente. Tenemos eso también porque tenemos una capacidad cognitiva subyacente que nos permite re, reevaluar conceptos y nos permite asociar diferentes ideas. Entonces, esta relación entre el lenguaje y pensamiento es totalmente dialéctica, es cooperativa, se nutre una de la otra, ¿no? Otra cosa interesante es que la gente que habla consigo misma, la gente que tiene esta habla interna, lo que hace es que hace su pensamiento interpretable. Y puedo decir por qué, porque cuando tú te hablas a ti mismo de manera lingüística, por ejemplo, yo me digo, tengo que ir mañana a mi casa, ¿no? El que yo lo haga en forma de una oración lingüística en español, significa que después de que yo lo diga, puedo interpretar lo que dije y puedo analizarlo. Ah, bueno, yo dije casa, pero me refería a la casa de mi amigo, o yo dije que tenía que ir a esta hora, pero en realidad no podía ir a esta hora. Esta parte interpretable eh, hace que no solo sea consciente, porque ahora yo estoy consciente de lo que estoy pensando, sino que también yo pueda transformar ese pensamiento, pueda interpretarlo y reconfigurarlo, ¿no? Y bueno, eso es importante porque al final planeo mi día con el habla interna, hay problemas que soluciono por el habla interna. Entonces, esta capacidad de hacerlo tanto consciente como transformable es digamos que de lo esencial. Eh, Ahora, yo argumenté que el habla interna tiene una ontogénesis social y quizás esto no es tan controvertido, pero algo más controvertido es decir que el habla interna es social, o sea, que es un fenómeno social. Y hay maneras de entender esto, ¿no? Una de ellas es analizando que cuando uno habla con uno mismo, lo que les dije, se dice cosas en palabras que son palabras interpretables por otra persona. O sea, por algo hablamos en español y no hablamos en un lenguaje que no conocemos, ¿no? Al final hablamos en un lenguaje que conocemos porque al hablar en español sabemos que podemos derivar interpretaciones de lo que nos dijimos y decir cuando está mal lo que dijimos, cuando está bien, cuando realmente lo creemos, cuando no. Y al hacer esto, al dirigir palabras, porque es lo que generalmente hacemos, es construir un discurso y eso es dirigir contenido lingüístico, dirigir palabras, lo que hacemos es que estamos representando mentalmente a otra persona. Esa otra persona generalmente es, o sea, una forma diferente de nosotros, ¿no? Porque cuando yo me digo, tengo que ir al banco, la razón por la que lo digo es porque quiero que esta otra parte de mí que estoy representando, quizá una parte de mí futura a la que dijo la oración, quiere que lo entienda y quiere que vaya al banco, ¿no? Entonces, vemos que necesariamente hay esta construcción mental o reproducción mental de un otro, pues otra parte de nosotros, pero también puede ser un amigo o lo que sea, al que dirigimos nuestras palabras o del cual interpretaremos ciertas palabras o oraciones, ¿no? Y esto muestra que por la presencia mental de un otro en el habla interna, no podemos considerar acto como un acto antisocial o asocial, sino más bien yo pienso como social. Y bueno, vamos a entrar a las discusiones en torno a esto o quizá como a las controversias, pero algo que hay que aclarar es que yo no estoy diciendo que, o no se dice en la literatura más bien, que, que este otro en el habla interna sea un otro real, o sea, no es como que estoy diciendo que en mi mente hay dos personas literalmente, ¿no? Sino este es un otro fenomenológico, lo que quiere decir que es un otro que existe a nivel de la experiencia, nada más al nivel de la experiencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, imagino un unicornio, el unicornio no existe, pero lo que pasa es que a nivel de la experiencia, a nivel de lo que estoy yo experimentando, a nivel de mi vida consciente, hay un unicornio. Se puede decir que en la vida de la conciencia, en la vida de la experiencia, está ese unicornio, aunque no exista, digamos, en el mundo real, ¿no? Y es como más o menos lo que estoy argumentando aquí. Em, ¿Qué consecuencias o cómo podemos clarificar? Porque quizás está muy abstracto hasta ahora, ¿no? Pero pensémoslo así. El habla interna se dice que es de las experiencias interiores
más memorables. En el sentido de que si una persona está todo el día sola, y acabando el día le preguntas, ¿qué hiciste? Lo que va a recordar, digamos que no hizo ninguna actividad exterior o física, ¿no? Estuvo todo el día en su mente. Probablemente lo que va a recordar, antes que todo, es que tuvo pláticas consigo mismo, o que pensó en algo, ¿no? O que tuvo estas reflexiones verbales en su mente, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, volviendo a la parte social. Nuestra vida social se caracteriza en gran parte por las interacciones intersubjetivas, las interacciones con el otro, la interacción social. Esa interacción social tiene elementos como, por ejemplo, el lenguaje, la comunicación, las voces, ¿no? La presencia física de un otro que nos constituyen psicológicamente. Y mucho de esto se comparte en el habla interna. Cuando yo hablo conmigo mismo, también voy a tener comunicación, también voy a tener lenguaje, también voy a tener una voz que estoy escuchando. Y como en la vida real, bueno, en la vida exterior, lo que más hago es interactuar con los demás, tiene sentido que en mi vida interior también lo haga, ¿no? Y que por eso es tan memorable, porque tengo la experiencia de estar escuchando la voz de alguien que es mi propia voz, y en ese sentido es homologable con la vida social. Además de eso, y quizás esto también lo puedan relacionar a su experiencia, es que el habla interna tiene la capacidad de afectarnos emocionalmente, ¿no? Y hay mucha literatura al respecto también. Por ejemplo, la asociación entre habla interna negativa y depresión, o habla interna negativa y ansiedad, por ejemplo. Pero incluso fuera del cuadro clínico, hay veces que hablamos, que tenemos un debate interno sobre un problema personal o lo que sea, o quizás sobre analizar si realmente estamos entendiendo bien una situación sobre nosotros, ¿no? Y estos procesos pueden ser muy, muy dolorosos, pueden ser realmente, pueden afligir o causarnos un daño emocional, porque al final, retomando la idea de la parte social, es como si nos estuviera diciendo una persona física, una persona real en el mundo, ¿no? Porque es otra parte de nosotros que nos confronta, que nos dice cosas que no queremos escuchar y que al final, pues no podemos ignorar porque está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces también por eso, creo que eso también invita a reflexionar si cómo habla uno con uno mismo y si uno se está hablando de una manera que sea constructiva o que traiga beneficios o si uno nada más está constantemente autolacerándose y auto odiándose quizá y, y bueno, eso trae consecuencias de mucha inestabilidad, por ejemplo. Por último, y todo está relacionado, ¿no? Pero podemos aprender y conocer el mundo, obtener conocimiento, obtener una información del mundo mediante el habla interna. Y esto es en parte porque imita los mecanismos de aprendizaje que se dan en el mundo social. Entonces, piensen en cómo aprende un humano generalmente las cosas. Un humano aprende, un humano adquiere conocimiento de algo, generalmente, sobre todo en sus etapas de desarrollo primeras, porque alguien más se lo enseña, porque somos una especie social cooperativa. Entonces yo aprendo cómo es que funciona un coche, yo aprendo cómo, cómo limpiar el piso porque me lo enseñan, porque alguien más, una persona de mi entorno, me lo enseña, ¿no? Entonces, en el área interna, que también tiene la capacidad de hacernos conocer y aprender cosas sobre el mundo, esto se da en parte porque está imitando la dinámica de que, bueno, como es una voz en mi cabeza la que me está diciendo un dato sobre el mundo, por ejemplo, esto es un paralelismo a que una persona en la que tú confías te diga un dato sobre el mundo y así aprendas algo sobre un particular hecho, ¿no? Entonces, esta analogía, o más bien, esta comparación del mundo social y el mundo interno, en el caso del habla interna, pues lo que muestra es que no hay un corte o una escisión tan directa entre las dos esferas de experiencia, por decirlo así, sino más bien que muchos mecanismos cognitivos tienen este origen social y se deben entender principalmente por su origen social y por su función social, ¿no? Entonces, bueno, he hablado mucho de habla interna porque es lo que me he centrado yo en en mis investigaciones, pero en realidad va más allá de,
el hecho de que el pensamiento y la cognición sean sociales va más allá de la mente interna. Y voy a explicar un poco por qué. Todo lo que pensamos, o sea, toda nuestra vida interior, todo lo que eh, eh, reflexionamos, añoramos, deseamos, sentimos, ¿no? Esta parte de la vida interior está en algún sentido mediada por los sistemas sociales, las instituciones, los artefactos, los productos culturales, el contexto social, eh, el momento histórico que los constituye, ¿no? Porque obviamente no podemos ir más allá de nuestro contexto en un sentido, en el sentido en el que es la base en la que se dan todos los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, obviamente un ejemplo muy obvio, y también sé que Gabriel trabaja mucho el tema de la tecnología, pero muchas de las formas de pensar o nuestra vida cognitiva está en una relación estrecha con la tecnología de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo muy burdo, que es el de los celulares, ¿no? O las computadoras. Estas tecnologías de procesamiento de información, lo que van a hacer es que van a relegar tareas cognitivas a la tecnología que antes teníamos, digamos, en nuestro propio cerebro, ¿no? Un ejemplo muy obvio es el de la memoria. Antes teníamos que recordar tanto como grupo, pero también como individuos, miles, millones de datos, ¿no? Y ahora no tenemos que tenerlos físicamente, digamos, o neurológicamente en nuestro cerebro, porque los podemos desplazar al celular y cuando tenga que acceder a ellos, pues nada más saco mi celular. Entonces, mi celular se vuelve una extensión cognitiva de mi propia mente. Y por lo mismo va a hacer que haya pensamientos o procesos cognitivos que no hubieran suscitado, que no hubieran surgido si no existía esa tecnología. Entonces es como una relación igual bidireccional de la tecnología con la comunicación, pero también sucede con la cultura. Piensen, por ejemplo, en un contexto cultural 100% religioso, como existía en la Edad Media, ¿no? Obviamente todos mis pensamientos van a estar constituidos por este sistema de conocimiento que es religioso y este sistema de conocimiento, que va a tener ciertos valores, ciertos estándares de lo que es verdadero y lo que es falso, van a influir en cómo yo pienso. Entonces, y todo esto, la tecnología, las instituciones, el contexto histórico, todo esto es social. Todo esto es parte de lo que llamo el mundo social, ¿no? Todo esto tiene una socialidad. Y al final creo que es como este ejemplo de cómo lo social va a influir en la cognición humana, ¿no? De una manera muy importante. En realidad tiene sentido porque evolutivamente es una perspectiva en la antropología cognitiva, nuestro nicho ecológico, o sea, nuestra ventaja adaptativa fue que teníamos estas comunidades con cultura, transmisión de información de generación en generación. Entonces, pues tiene sentido que por este nicho ecológico, que por nuestra base evolutiva, nuestra capacidad cognitiva se vea afectada por el entorno social en el que estamos. Y dicho de una manera mucho menos rimbombante, o sea, somos seres sociales totalmente, y por lo mismo nuestra mente también es la mente de un ser social. Eh, Creo que esto lo había hecho un poco, y creo que lo que sí es que gran parte de nuestra vida mental, que como había mencionado, se tiende a pensar así, aislada, solitaria, en realidad, bueno, tiene una gran base social y se sostiene socialmente. Eh, Hay dos casos de experiencia interna que mencioné, pero no de manera extensa, como las emociones, ¿no? O los afectos, los sentimientos, etcétera. Y estos también tienen una parte social importante porque las emociones en los humanos tienen una dimensión expresiva. Lo que quiere decir que no solo se dan para nosotros, sino que se dan de una manera que sea entendible para otro miembro de la especie. Un ejemplo también muy obvio son las lágrimas. Cuando tú estás muy triste y estás llorando, tú no puedes controlar si salen lágrimas o no, ¿no? Es un proceso más allá de la voluntad, es inconsciente. Y esas lágrimas en realidad no son para ti. O sea, no tienen la función de que tus ojos se cubren o algo así. No, no. Tiene una función social. Tiene la función de que alguien más te vea llorar, alguien de tu grupo, de tu familia, lo que sea, te vea llorar y vaya a tu apoyo, ¿no?
Eh, entonces, esta parte, o sea, algo que también pues, es como tan privado como sentir una emoción un sentimiento como tristeza y como estar llorando, también tiene esta función y este origen social, ¿no? Creo que esto es para mostrar que es un poco iluso pensar que podemos cortar tan fuerte la experiencia interna del mundo social. Eh, y ahora quiero hablar un poco de consecuencias de, de lo que he estado argumentando un poco. Esto ya lo mencioné, pero la visión estándar de la cognición como un proceso interno debe ser sin duda revaluada y en realidad se está volviendo un nuevo paradigma en ciencias cognitivas, en psicología cognitiva, por ejemplo, en neurociencias, es pensar en la cognición como algo más allá del cerebro, más allá de redes neuronales, eh, y que es entendido de manera distribuida, parte de la interacción entre el organismo, su ambiente y sería como su mente, cuerpo y ambiente, ¿no? O sea, eso es como la nueva reformulización de cómo entender la cognición. Esta interacción compleja entre el organismo, su cuerpo y su ambiente. Claro que en el caso de los humanos, nuestro ambiente es un ambiente social, ¿no? Entonces, se debe dar una prioridad a entender la dimensión social de, de nuestras interacciones y de nuestra constitución psicológica. En realidad, sí está siendo un paradigma emergente. Es algo que se llama las teorías 4E de la cognición, que se refieren a que la mente es extendida, corporizada, distribuida y situada. Y ahorita voy a explicar un poco más de eso porque eh, eh, bajo estas premisas, el pensamiento es un proceso que está situado y que no se puede separar de su contexto social, cultural e histórico. Aquí les voy a dar un ejemplo que a mí siempre se me ha hecho muy interesante y lo menciona San Agustín, un filósofo y doctor de la Iglesia del siglo III, en sus confesiones y habla él era obviamente un estudiante de teología y habla de unas sesiones donde fue a estudiar la Biblia y el padre que dirigía la sesión tenía su atrio, como el de la foto, con un libro y dice San Agustín que algo lo conmovió totalmente y fue que cuando el padre abrió el libro, no, no, en ningún momento leyó. O sea, en ningún momento habló, en ningún momento leyó lo que estaba en el libro en voz alta. En vez de eso, San Agustín lo dice, el padre estaba leyendo para sí mismo. O sea, que estaba con su habla interna subvocalizando el contenido del libro de manera interna, ¿no? De manera mental. Lo más loco de esto es que esto a nadie en 2023 le sorprendería. A nadie le sorprendería que cuando me llega un mensaje yo lo leo en mi mente en vez de leerlo en voz alta, ¿no? Pero en el contexto histórico en el que estaba San Agustín, era un poco impensable que la lectura podía ser privada y no social. Entonces, algo que ahorita damos como una parte de nuestra vida cognitiva tan obvia como lo es el leer subvocalizando, en esa época era algo quizá revolucionario, ¿no? Era algo totalmente ajeno a su realidad. Y eso muestra que aunque podemos pensar que la psicología humana es un poco, tiene quizá mecanismos o lo que sea que son desde que la especie empezó, bueno, en realidad no, en realidad mucho de la cognición humana va a depender y va a responder al contexto histórico en el que está y al contexto social en el que está. Eh, y bueno, claro que esto tiene sentido porque además piensen también en su experiencia cotidiana, muchas veces, ¿por qué están pensando? ¿Por qué, para qué utilizan su pensamiento? ¿Para qué utilizan su experiencia interna, ¿no? ¿Sobre qué fantasean? ¿Sobre qué están creando escenarios ficticios? ¿Sobre qué están recordando? ¿Qué están planeando? Muchas veces la respuesta a esto va a ser eventos sociales. Va a ser interacciones, va a ser cooperación, va a ser ver a mi amigo, ver a mi novia, va a ser, o sea, van a ser ese tipo de es algo muy humano, ¿no? Es interacciones sociales. Entonces tiene sentido que los pensamientos tengan esta fusión social porque
de origen, nuestra especie funciona por una cooperación, una interacción que se da en el encuentro social. Por eso tenemos sociedades y por eso tenemos comunidades y tenemos cultura y tenemos sistemas de conocimiento que transmitimos del uno al otro, ¿no? Y creo que entendiendo esa parte de la constitución humana, la constitución social de los humanos, pues obviamente el pensamiento humano también va a tener esa constitución social o esa base social. Lo que más me gustaría como que se quedaran de todo esto es que muchas veces se ha presentado filosóficamente, científicamente, este binario de sociedad e individuo, ¿no? Y con lo que quisiera aclarar es que parece que este binario absoluto entre sociedad e individuo no es exacto y no tiene una aplicación directa cuando estamos hablando de psicología humana. Porque la psicología humana en realidad va a depender, aunque sea una psicología humana individual, va a depender mucho de la vida social y viceversa. Entonces no es un binario absoluto. Quizá Descartes no tenía razón en ese sentido. Y bueno, hablando de comunicación y psicología, no hay eh, comunicación sin nuestra base psicológica y tampoco hay esta base psicológica sin los principios de comunicación que nos constituyen como especie, como una especie. Al final, por eso tenemos dos módulos muy grandes lingüísticos en el cerebro, ¿no? Porque somos una especie lingüística, somos una especie que está eh, hecha para comunicar. Y bueno, creo que un poco, quizá para atarlo, cuando están platicando de la perspectiva neurológica, en realidad, en el caso del habla interna, por ejemplo, muchos estudios de su neuroanatomía dicen que usa las mismas áreas del cerebro que el lenguaje hablado, o sea, que el lenguaje que estoy usando ahorita, ¿no? Y esto como que también apunta a la relación estrecha entre la función social de una y de la otra, porque están activando la misma área que tiene que ver con tanto construir palabras, o sea, construir palabras que signifiquen algo, pero también la parte del cerebro que tiene que ver con interpretar las palabras, con saber qué significan, ¿no? Y ese mismo mecanismo también se da en hablar con los demás, pero también se da hablando con uno mismo. Creo que eso es, que apunta una dirección interesante sobre cómo conceptualizar la experiencia interna a la luz de su origen social y de sus funciones comunicativas. Y bueno, creo que eso sería, bueno, quisiera también dejar esas preguntas. Ya, lo mismo, porque me interesa o lo que es más interesante de estos temas es que están todo el tiempo en nuestra experiencia, todo el tiempo estamos, o sea, no podemos pasar un día sin pensar, ¿no? Eso sí sería impensable, pasar un día sin tener aptitudes cognitivas, ¿no? Entonces, como que interesado en atarlo a su experiencia personal con estos temas, les pregunto como para que quizá lo reflexionen o lo tengan en alguna consideración. Primero, ¿de qué manera las personas de tu vida o de su vida, es decir, su mundo social, su mundo interactivo, eh, tienen una influencia en su manera de pensar? Y esto puede ser desde cómo la manera en que sus papás les enseñaron a pensar la siguen replicando ustedes, quizás sus papás les enseñaron a ser escépticos o les enseñaron a ser dogmáticos, y quizá de alguna manera esto, aunque lo quieran desmontar, siguen pensando, o quizá también las demás personas les dieron una forma de ver el mundo, alguien que conocieron, y esto se mantiene en su forma de pensar hasta la fecha, ¿no? Creo que eso, una vez que lo pueden entender en su propia experiencia, cómo hay una huella del mundo social en todo pensamiento, eh, creo que es más fácil entender un poco lo que estoy planteando, ¿no? Y esto ni siquiera tiene que ser como gente de su entorno, también piénsenlo como quizá gente de sus redes sociales, quizá gente que nunca han conocido, quizá arte que han visto, que han escuchado, música que han escuchado, quizá tecnología, quizá eh, algún referente cultural, quizá memes, o sea, todo eso también es la parte del mundo social y también se manifiesta en nuestras formas de pensar, en nuestras maneras
de vivir la experiencia interna, básicamente. Y, y bueno, otra pregunta es, ¿podrías imaginar cómo sería pensar sin haber pasado por el mundo social? Primero que nada, ¿cómo sería pensar sin lenguaje? Porque mucha gente dijo que pensaba con lenguaje aquí, ¿no? ¿Cómo sería pensar sin lenguaje? ¿Cómo sería pensar sin palabras, ¿no? Y fuera de eso, ¿cómo sería pensar sin haber pasado por un mundo social? ¿Cómo pensaría una persona que nunca tuvo contacto con nadie? Que, claro, hay estudios de esto, ¿no? También. Pero es para, supongo que esa pregunta es para forzar a que concilien con el hecho de que si no hubieran tenido varias experiencias sociales, no pensarían de la forma en la que piensan ahora, ¿no? Y no solo ustedes, sino los humanos como especie, porque tenemos este elemento social muy constitutivo. Y ya, creo que eso es un poco lo que quería decir. Bueno, agradezco por su atención. Aquí hay dos libros muy introductorios que son muy buenos, si os interesa pensar sobre este tema. Los dos son muy accesibles y bueno, son buenos para empezar a pensar sobre la cognición social y sobre el habla interna también. Y ya un poco de las referencias de la... Pero sí, queda atento a preguntas o discusión o cualquier comentario, pero eso es todo. Y les agradezco por la atención, por la paciencia. Supongo que estuvieron mucho en su tabla interna, también espero eso, porque yo hacía eso cuando estaba en presentaciones, me ponía a hablar conmigo mismo, pero sí, entonces es todo. Muchas gracias por la atención. Y gracias, Gabriel, también por la invitación. No, gracias a ti, Mike. Sí. Estaba pensando ahorita justo cuando ibas a terminar la charla, en la reunión que tuvimos hace unos días, porque empezamos así como muy rápido hace un rato. La gente que estaba en el salón salió, en el salón antes de nosotros salió tarde, entonces yo venía como con el estrés de estas personas a las que le mueves un poquito su rutina y se altera todo. ¿Verdad? Pues ya les dije que estoy medio fragmentado. Entonces, en ese rush ya no te presenté y no les platiqué del contexto de dónde nos conocemos y qué estás haciendo en este momento en tu carrera como investigador y como ex de comunicación. Entonces, quisiera pedirte que nos platicaras un poquito, en algún momento ahorita de la charla, que nos platicaras un poco dónde nos conocimos, que es en la Ibero, y luego qué hiciste después de la Ibero. Pero además estaba pensando en esta reunión, insisto, que tuvimos hace unos días, nos conectamos en Zoom, y al principio las reuniones de Zoom son muy raras cuando hay solamente dos personas porque que no sabes de qué hablar. Y Mike y yo nos conocimos sobre todo en Zoom, porque yo le di clases en pandemia, y nos vimos un par de veces en la Ibero. Entonces fue así como, hola Mike, ¿cómo estás? No sé qué. Y luego empezamos a hablar del tema y fue esto, de esas discusiones como súper emocionantes y que te inspiran y luego dices, ching, ya tengo que acabar y no acabamos de platicar. Y siempre es así un poco la charla con Mike cuando tratamos los temas que le gustan, que me gustan. Como más de alguien que te dio clases y un alumno, es como dos compas platicando muy rico de cosas interesantes, ¿no? Entonces era el contexto y era lo que estaba pensando justo ahorita que Mike estaba acabando su charla. Si quieres quitar tu pantalla para verte un poco más grande. Sí, sí, sí. Entonces, le voy a pedir a Mike que nos cuente rapidísimo el contexto de dónde sale y por qué está con nosotros hoy, qué está haciendo. Y luego ya las preguntas que quieran hacer ustedes en el resto de la sesión, todas las que quieran, será muy rico platicar. Gracias, Mike. No, gracias. Bueno, yo estudié comunicación en la Ibero Ciudad de México y hay un sistema en la Ibero que es que hay subsistemas, o sea, tú escoges como una especialización y yo escogí el de investigación aplicada, que era un poco como, yo quería hacer un poco de teoría de la comunicación y en eso conocí a Gabriel porque él trabajaba con los estudiantes de investigación y Gabriel un poco fue uno de mis asesores de la tesis durante, yo creo que casi 2 años, o sea, desde 2000, bueno, como 3 semestres. Entonces, estuvimos muy cercanos en este proceso de investigación
Y yo en esa época tenía un interés en como analizar el habla interna desde la comunicación, porque yo veía que la comunicación, bueno, a mí siempre me interesó a mí la psicología y como los temas de la mente, ¿no? Entonces, yo veía que el habla interna era como un fenómeno evidentemente comunicativo, porque pues estás hablando, pero al mismo tiempo la gente que estudia comunicación o los teóricos de la comunicación decían como, oye, esa cosa no es comunicación, es otra cosa, eso es una cosa mental. Entonces yo me enfoqué en mi tesis en como demostrar que en realidad es un fenómeno comunicativo y pues Gabriel me apoyó mucho con teorías y con lecturas y discusiones y pues sí, así fue como nos conocimos y ya después, un poco, bueno, bastante inspirado por lo que hice en la licenciatura, me di cuenta que quería hacer otra cosa que en redacción, entonces empecé una maestría, que ya estoy terminando, en ciencias cognitivas y filosofía de la mente en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, que es donde estoy ahora. Igual Gabriel me apoyó mucho para poder entrar aquí, lo cual siempre voy a estar agradecido. Y pues he seguido investigando. Ahora ya no estoy investigando el tema de, de la comunicación, pero estoy investigando, digamos, más la parte de los mecanismos psicológicos y neuronales que subyacen a la cognición humana, en específico la cognición verbal, el habla interna y otras formas de pensamiento verbal. Y básicamente ese es mi contexto, pero sí, o sea, en realidad siempre tengo un interés por los temas de la mente y la conciencia y la vida interior eh, y cómo reflexionar al respecto. Pero sí, creo que esa es una breve introducción. Entonces, ahora, de este lado, quiero saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario o duda sobre la charla, eh, o sobre, o sea, los aspectos de la charla ya en sí nos dan mucho de qué hablar, pero también como estudiantes que están en primer semestre, hace rato creo que dije segundo, o no me acuerdo, pero como estudiantes que van iniciando la carrera de comunicación, también hay quizá alguna inquietud sobre lo que escuchamos hoy, sobre qué significa estudiar comunicación y de repente interesarse en temas más allá de diseñar una campaña creativa persuasiva, sino empezar a discutir como a nivel teórico-filosófico. No sé, las cosas que se les hayan ocurrido durante la charla, podemos platicarlas un ratito. Michael se escucha desde ahí, solamente hablan un poco más alto y se escucha bien. Uh -huh. Adelante, adelante. Mi pregunta es más sobre la charla en sí. Como al principio se mencionó como de entre 30 y 50 de las personas que experimentan el habla interna, o sea, de ahí, o sea, no todo mundo la tiene. Y después cuando hablamos de la ontogénesis, ajá, se habla de la lenguaje y a partir de la adquisición del lenguaje es como las personas comienzan a tener el habla interna. Entonces, como ¿qué particularidades de la vida de una persona cuando comienza a hablar y adquirir el lenguaje hace que a lo mejor no termine, no sé, el proceso en la vida interna? O sea, ¿qué hace que ciertas personas sí lo desarrollen y comiencen a hablar internamente y qué hace que otras personas no? Porque en mi cabeza yo diría, a lo mejor personas sordas que nunca han escuchado un sonido, entonces no pueden, de que la voz interna no un volumen. Pero fuera de eso, o sea, ¿qué haría? No. Es una súper pregunta, es muy, bueno, o sea, primero, el dato de los 30-50%, creo que ahí me faltó explicarlo mejor, pero el dato es que 30-50% de las personas experimentan habla interna de manera frecuente. O sea, no significa que el otro 50 o 70 no lo experimente, sino que nada más no es su principal forma o de las principales formas de experiencia interna. Pero, entonces, aún así, tienes razón y es un tema muy interesante, que hay mucha gente que no tiene habla interna así, pero nada. Y eso, más o menos, depende de los estudios, pero es como, llega a ser hasta el 10% según algunos estudios, ¿no? O sea, de gente que no tiene nada o sea, no piensa en el lenguaje, nada más no,
Y eso se puede dar por muchas razones. Una de ellas, como mencionaste, son quizá temas del desarrollo. Uno de ellos es la fascia verbal, que es una condición neurológica donde están afectadas tus áreas del cerebro de procesamiento lingüístico. Entonces tú no puedes producir oraciones, ¿no? La gente que tiene afasia verbal no tiene habla interna o tiene una habla interna muy fragmentada, ¿no? Entonces no pueden pensar con lenguaje porque no tienen habilidades lingüísticas. Entonces ese es un tipo de personas que por un motivo de desarrollo, muchas veces la afasia se da por accidentes más que por, digamos, de nacimiento. Es esas personas que por desarrollo no tienen episodios de habla interna. Eh, también, bueno, ese es uno de los casos. También hay gente que, por ejemplo, no me acuerdo, no sé si escuché bien, pero quizá mencionaste las personas sordomudas, no sé si quizás escuché mal eso, pero hay evidencia también de que personas eh, que usan lenguaje de señas, esto es muy interesante, tienen habla interna en lenguaje de señas. O sea, su lenguaje de señas básicamente es que se crean imágenes en su cabeza de las manos moviéndose. Entonces, sí se comunican, sí tienen habla interna, pero su habla interna no es auditiva como la es la de nosotros, ¿no? Su habla interna es visual, lo cual es muy interesante también. Y no es toda la gente, eh, no es toda esta población, pero es una parte importante según las investigaciones que existen, ¿no? Otra cosa que se me hace muy, muy interesante de esta pregunta es que, ¿qué hace que esas personas piensen en imágenes y otras piensen en lenguaje? Y la respuesta es que no hay respuesta, porque la variación individual de estilos cognitivos muchas veces no tiene una causa, sino más bien responde a que la cognición en humanos es el fenómeno más diverso, ¿no? O sea, hay gente que le funciona eh, solo tener, o sea, no tener como episodios de memoria donde tienen que como que recordar dónde estaban, porque nada más les llega, ¿no? O sea, esos casos de lo que llaman memoria eidética, ¿no? Entonces, no significa que uno esté mal y otro, o que uno esté desarrollado y otro no, o sea, nada más es que en la cognición humana hay formas infinitas en las que se puede expresar. Entonces, en ese sentido también, eso lo llaman los psicólogos frecuencias de diferencias individuales, lo que básicamente quiere decir que cada mente es un mundo y las formas de pensar también van a ser bastante diferentes de una persona a otra. No significa necesariamente que haya sido por algún tema del desarrollo, aunque claro, también es interesante porque en muchos casos sí, ¿no? Como mencioné el de la fascia, pero también en casos como el que, no lo dije explícitamente, pero por ejemplo, conocerán seguramente los casos de niños ferales, ¿no? Estos niños que por alguna razón se perdieron en el bosque y crecieron toda su vida sin contacto humano, pero crecieron criados bueno, el caso de que fueron criados por animales o sobrevivieron solos o lo que sea, ¿no? Y digamos, hay estudios de esto. Y esos niños, obviamente, nunca adquirieron lenguaje porque nunca tuvieron una comunidad lingüística que les enseñara cómo hablar un lenguaje. Entonces, ya después que llegan al mundo, es muy difícil enseñarles a un idioma y por lo mismo es muy difícil que lleguen a tener esta experiencia lingüística mental, o sea, o que tengan un habla interna. Entonces, bueno, sí, o sea, creo que hay varias formas de responderla. Una, la que más me interesa a mí es la que es como, bueno, sí, hay gente que no es su forma principal de vivir la vida, el habla interna, porque la cognición es diversa, porque la forma en la que uno puede vivir su mente es, es infinita, ¿no? En cuanto a diferencias individuales de una persona a otra. Pero es muy buena pregunta. Oye, Mike, y en el caso de, o sea, la gente que mencionabas hace rato que tenía el tema de la fascia, o sea, su habla interna no se daría de manera no simbólica, que es lo que estaba diciendo hace rato, que existe, o sea, la posibilidad de que el habla interna se da de manera no simbólica o de manera no, pues visualmente no, pues sí, o sea, de manera no simbólica. Sí, sí, totalmente. O sea, su
su experiencia interna en el caso de la fascia se da de manera no simbólica, algunas veces, ¿no? Pero no es, es experiencia interna, pero no es habla interna, porque el habla interna implica el uso de un lenguaje. Porque para hablar, la idea es que tienes que tener un lenguaje, ¿no? Entonces, en el caso de la fascia, no tienen habla interna, pero tienen una experiencia interna en la forma de pensamiento no simbólico, en algunos casos. En otros casos, hay personas que tienen una fascia y tienen habla interna, pero es una habla interna no funcional, o sea, básicamente, y hay testimonios, quizás se los pueda enviar con Gabriel, hay unos muy interesantes, que por ejemplo, su habla interna está como en forma de, quiero, mañana puedo, o sea, es totalmente, no es interpretable, o sea, no tiene, no es semántico, no tiene significado, y por eso les cuesta pensar mediante la interna y tienen que recurrir a otras formas de pensamiento. En esos casos, tienen habla interna, pero es una habla interna que está profundamente afectada, y en otros casos, como dices, su experiencia interna es mediante el pensamiento no simbólico. También eso es cierto. Tengo varias preguntas, pero principalmente me llama más la atención el impacto que tiene la tecnología, digamos, Sí. mencionabas cómo afectaba que estamos dependiendo más. Primero en la parte si es bueno o malo, pero también me recuerda mucho una frase que digo también en un podcast, que hablaba que los poetas son las personas más locas que existen. Y lo único que hacen es estar dando vueltas por ahí viendo, poniendo atención a todo y de ahí les vienen todas las ideas. Eso lo conecto con que si estamos relegando tareas a las máquinas, a los aparatos, tendremos más espacio para más capacidad mental, para alocar otros recursos en otras cosas más importantes que podamos llevarnos más lejos, o estamos no dándole el funcionamiento correcto que nuestro cerebro necesita para alcanzar no otros niveles, sino mantenerse correcto. O sea, como bajar la calidad de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, al relegar otras tareas y al no hacer el ejercicio mental. Eso es, también es bueno, muy buenas dos preguntas. ¿Puedes repetir la primera, la de la fenomenología, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la primera pregunta, la de la fenomenología? Que si al relegar tareas a la tecnología Ah, ya. nos ayuda o nos perjudica para alocar recursos, más recursos o tener menos recursos. Esa es también, es muy buena pregunta y, claro, la tecnología moderna es casi inconcebible para, por ejemplo, la mente de un humano en el Paleolítico, ¿no? Es que es demasiadas cosas que tienes que pasaron para que tenga que pasar eso. Pero, por ejemplo, piensa en un ejemplo de tecnología mucho más simple y que así, es un ejemplo que se usa mucho en ciencias cognitivas. Son las redes, voy a ver si puedo encontrar una foto. Las redes de pesca que se han usado históricamente por varias culturas. Eh, bueno, voy a buscar una foto en Google nada más, la voy a compartir rápido. Eh, Literalmente estas, o sea, nada más para que sí se ve, ¿no? Una red de pesca. Ok, esas redes de pesca no las puede usar una sola persona, ¿no? El chiste de las redes de pesca es que una persona tiene que usar esta parte, la parte de arriba, otra persona tiene que usar la parte de abajo, otra persona tiene que... Y lo que pasa ahí es que la cognición está distribuida en un sistema. Entonces, el, la tarea cognitiva, en este caso, ¿cuál es? Pues agarrar peces, ¿no? Pero esa tarea está distribuida entre varias mentes, entre el que tiene la pesca aquí, pero además está distribuida no solo entre la gente, sino entre el artefacto o la pieza tecnológica, que es la red, ¿no? Y al final, lo que permite la red es que si yo solito puedo agarrar un pez, con la red puedo agarrar 50 y mi villa come durante una semana o algo así, ¿no? Entonces, ese es como el microcosmos de cómo la tecnología ayuda a la cognición. Ahora vamos a la tecnología moderna. Obviamente, a nivel como civilizatorio, a nivel de procesar información, la ayuda que nos dan esas tecnologías es invaluable. O sea, tenemos acervos
de sabiduría, ¿no? De conocimiento, tenemos poder de procesamiento. O sea, deja tú que esté como la parte del archivo, o sea, que yo pueda buscar en el Google. Aparte de eso está una parte transformativa, o sea, yo puedo eh, crear, modelos de lenguaje artificial, ¿no? Como ChatGPT, o sea, esta parte ya de lo que decías, de relegar tareas cognitivas, no tiene, no tiene ningún tipo como de comparación en la historia de nuestra especie, ¿no? En ese sentido es buenísimo, porque, o sea, es simplemente impresionante como el relevo cognitivo que nos da. Claro, la parte negativa. Responde el desarrollo de la tecnología moderna, quizás no responde siempre a un incentivo de como cooperar como humanos, sino también a incentivos de consumir y de ciertas lógicas de mercado. Y en ese sentido, a algunas empresas de este tipo de tecnologías les conviene más que lo que causen en tu psicología es que eh, te vuelvas tú un producto. Y esto no lo siento como conspiranoico, o sea, esto como que tiene una base real en el fin de los algoritmos de muchas de las ¿cómo les dicen? De las grandes 5 compañías de tecnología digital, ¿no? O sea, al final, uno de los objetivos es que tú consumas cosas, porque es como hacen dinero. Y en ese sentido, pues o sea, sí te relegan capacidades cognitivas, pero lo que te dejan, digamos que en tu vida interior, en tu experiencia interna, pues es más bien como un ataque dirigido un ataque está muy cargado eso, pero eh, una intención dirigida para que tú les consumas más cosas, ¿no? En ese sentido, yo no pienso que eso sea, o sea, pienso que se debe cuestionar y que esas tecnologías tienen la capacidad para bueno, lo que llaman en filosofía de la tecnología la nueva singularidad, ¿no? O sea, de cambiar cómo, o sea, no hay un punto, ¿cómo se dice? Un punto y aparte en la historia de la especie humana por las tecnologías. Y eso es cierto, pero yo pienso que como son usadas ahora, no está canalizado hacia eso. Y yo ahí veo tu punto, Pato, que aunque tienen todo el potencial y es increíble a nivel cognitivo lo que está pasando con esas tecnologías, pues también creo que tiene un daño y que se está estudiando y que hay muchos estudios de cómo el cerebro cambia por cosas como los mecanismos de recompensa de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y creo que en ese sentido hay una afectación también muy grande, o sea, pero, pero sí, o sea, te podría decir que depende de cómo usas la tecnología, pero en realidad no, porque la tecnología también está situada en un contexto de producción y de lógicas de para qué está hecha, ¿no? Y eso como que es difícil, pero a nivel cognitivo, bueno, no sé, no quiero sonar muy negativo, Gabriel, perdón, pero sí creo que está afectándonos bastante. ¿No crees que es como una paradoja imposible de resolver? Porque digamos que las tecnologías son, bueno, los dispositivos, los aparatos, son atajos cognitivos, te van a ahorrar trabajo. Y esos atajos cognitivos, al mismo tiempo que te acercan a ciertos fines sociales, van a impedir que realices ejercicios mentales internos o esa, no sé, en términos neurológicos si esto es válido, pero desarrollar más plasticidad y forzar cognitivamente para encontrar otras soluciones. Es decir, es una paradoja entre más dispositivos y más atajos hay, resolvemos cosas más rápido, de manera más instantánea, pero entonces tomamos atajos que no nos obligan a forzar mentalmente, ¿no? Sí, esa idea, o sea, creo que o sea, tiene un correlato fuerte con la literatura y, y también hay muchas formas, es que creo que estoy pensando como en usos donde aunque haya estos atajos, también se refuerce eh, las capacidades cognitivas. Y por ejemplo, bueno, no muchos, pero en estudios que hay de como ayudar a personas que tienen visión disminuida con
por ejemplo, realidad virtual o sea, que como que la realidad virtual reconstruye la imagen perdida. Es una cosa muy, muy extraña lo que hacen, pero en esos casos están esos atajos cognitivos que se dan por la tecnología moderna. Pero al mismo tiempo, como están en una coordinación con la cognición, porque la cognición también tiene que ver con la percepción y con eh, el tener como esta visión del ambiente, ¿no? Como está en coordinación con la cognición, sí se está, como usando el término de la plasticidad, sí se está fomentando eh, la potenciación de las neuronas, como reconstruir el cerebro de una manera que sea benéfica para la persona, ¿no? Entonces es un ejemplo donde pienso que sí hay esta eh, plasticidad constructiva, pero claro, como dices, no es la mayoría de los casos, ¿no? Sí, luego está la dimensión política que menciona, de consecuencias como a nivel de consumo e ideológico, que quizá que son parte también de la discusión y que es muy interesante explorar. Son otras discusiones, pero evidentemente siempre están en juego. Ahí atrás. Pero nada más que no te vas a alcanzar a escuchar. ¿Quieres acercarte? Es que estamos en un salón muy grande. Ujú. Sí, tenía una pregunta. Mencionaste, o sea, que hay gente que por debidas ocasiones, o sea, de su vida, nace sin el habla interna, pero yo quería saber si es posible que, o sea, alguien nazca con el habla interna por algún accidente o algo que le pase y la pierda, y si es el caso, Ujú. que pueda recuperar de alguna forma. Sí, totalmente. La fascia, por ejemplo, que mencionaba, hay gente que vive toda su vida con su habla interna y un día tiene un accidente en la cabeza y ya no pueden tener habla interna. Y bueno, o sea, igual subeme a Gabriel porque lo tengo creo que por aquí, pero hay un testimonio justamente de una persona que le pasó eso. Era una persona en Japón que, que recuenta con su, obviamente, lenguaje reducido, cómo es que cambió su vida interna de un día al otro, porque imagínate que tú un día, imagínate, piensa cómo tú vives tu vida interior, ¿no? O sea, tú tienes dado por sentado que tú puedes entrar a tu mente y resolver un problema y hablar mierda de alguien o lo que sea, ¿no? O sea, pero imagínate que un día te quitan toda esa, o sea, te quitan esta gran parte de tu experiencia, que es la experiencia interna, ¿no? Y, y es un testimonio muy desagradable, pero sí, o sea, sí es posible. Y lo que pasa en su caso es que trabaja eh, con neurolingüistas y con otro tipo de digamos, ¿cómo se dice? Bueno, de médicos, pues, para desarrollar formas de habla interna en otros medios, como por ejemplo, escribiendo, ¿no? Entonces, porque el mecanismo que está afectado es cerebral, pero al final, si tú lo pones en papel o en página, pues puedes reproducir lo que antes sería tu diálogo mental, solo que ahora tarda un poco más, pero al mismo tiempo lo recuperas. Eso pasa en su caso, eso es un caso que sé y que me conmovió mucho porque la verdad es muy, muy desgarrador pensar que perdió su experiencia interna, o sea, de un día para otro, ¿no? Y que ya ni siquiera podía reconocerse porque también el habla interna es una forma de autorreconocerse, o sea, si un día tú te olvidas de quién eres tú, te puedes preguntar a ti mismo, bueno, ¿y quién soy yo? Ah, bueno, tú eres esto, has hecho esto. Pero si pierdes tu vida interna, ¿qué certeza tienes de tu propio reconocimiento, de tu propia identidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí hay casos así y sí también hay una posibilidad o sea, hay esperanza de volver a tener esa, o de recuperar esa parte. Y hace rato yo estaba pensando en algo y Ujú, justamente tiene que ver con la fascia. Bueno, más bien, lo pensé por cuando mencionaste lo de la fascia. La incapacidad de repente que puede existir de repente de volver a tener una voz interior. O las experiencias de habla interna fragmentada en las que no hay una sintaxis, como decías hace rato, ¿no? La gente tiene palabras en esa voz interna, pero no están ordenadas para
Y me Claro. preguntaba si de alguna manera eso está relacionado con el hecho de, en una persona neurotípica, querer expresar ideas y no saber cómo decirlas. Y me da mucha risa porque yo lo encuentro un montón desde hace años en mis grupos de estudiantes, de gente que quiere expresar ideas complejas y me dice, pero no sé cómo decirlo. Y entonces me parece bien interesante que en un caso neurotípico donde no hay condiciones extraordinarias ni nada, existan momentos en los que todos no podemos decir lo que estamos pensando. Ujú. Pues o sea, eso es súper interesante porque estás hablando ahorita de un tema que a mí me encanta, que es de la sintaxis del lenguaje del pensamiento, ¿no? Y Vygotsky, que lo mencionaba en la presentación, Vygotsky tenía un concepto que decía, bueno, él tenía la idea de que una vez que uno mete el lenguaje a su mente, pero, o sea, diciéndolo muy burdo, ¿no? Pero una vez que uno pasa del lenguaje verbal, físico, social, a su habla interna, el lenguaje del habla interna se transforma. Entonces, tú no hablas contigo mismo como hablas con los demás. Y un ejemplo que da él, bueno, una característica que da Vygotsky es lo que llama sintaxis aglutinada o lenguaje aglutinado, que básicamente lo que significa es que, y eso obviamente lo van a identificar en su experiencia. Yo sé que si yo me digo a mí mismo manzanas en mi cabeza, yo sé que manzanas no significa la fruta. Yo sé que manzanas significa para mí, tengo que ir a comprar manzanas. Porque, porque como yo soy el sistema comunicativo, yo sé la intención comunicativa y yo sé el mensaje, ¿no? Entonces, le decía Vygotsky aglutinado, porque si te fijas, la oración completa es yo quiero ir a comprar manzanas, pero yo no tengo en mi mente por qué decirme todo eso, porque yo nada más me puedo decir manzanas y sé que se refiere a la oración completa. Y eso nada más se puede en el habla interna, porque en el habla externa yo no le puedo decir a alguien, yo no le puedo decir a alguien manzanas y esperando que me entienda que quiero ir a comprar manzanas, ¿no? Sería ilógico, pero en mi mente yo sí puedo hacer eso. Entonces, mucho de nuestra habla interna, si se fijan, este, o sea, si ponen atención como a su habla interna un día, mucho de eso va a ser como nada más palabras, o sea, palabras, una sola palabra, pero que para ti, para ti significa una oración completa, pero tú la dices nada más en una sola palabra. Y lo que pasa con lo que dices, Gabriel, es que esa parte, o sea, cuando yo me digo manzanas, es clarísimo para mí lo que significa manzanas, pero si le quiero explicar a alguien que manzanas significa que ir a comprar manzanas, ahí es donde digamos que hay o sea, hay como un deslice en la comunicación y ahí es donde se permite como que no nos podamos expresar tan... Digo, esa es una de las causas, obviamente hay varias, ¿no? Pero creo que esa propiedad del habla interna de aglutinar la semántica, los significados, casi casi se vuelve como un lenguaje propio y por eso es muy difícil pasar del lenguaje propio al lenguaje que compartimos con los demás, porque al final, si yo hablo mal en mi mente, pues ¿quién me va a juzgar? Yo mismo y ya no hay problema, me entiendo. Pero si yo hablo algo que no tiene sentido con los demás, pues nadie me va a entender y ahí se quedó mi interacción, ¿no? Entonces como que hay diferentes cosas en juego. Si lo piensas también ahora que dices eso, a veces tenemos algún tipo de experiencias de, ¿cómo decías? Lenguaje aglutinado en el habla externa. Es decir, con personas con las que hay muchísima sintonía, Claro, amigos muy cercanos con nuestra pareja, y que nos entendemos porque estamos muy conectados. Entonces podemos conectar palabras sueltas y hay una conexión. Ah, no mames, totalmente yo, ¿no? Aunque no se dijeron nada y tú estás como externo a esa conversación, no entiendes lo que está pasando, pero de manera aglutinada esa gente se está comunicando. claro. Claro, al final tiene que ver con los paradigmas de la comunicación de Grice, ¿no? O sea, hay cosas que no tienes que hacer claras a los demás porque ya tienen ese contexto informativo. Y cuando tú eres el que habla y el que escucha, bueno, el contexto informativo es mucho más grande, pero como dices, alguien que conoces más, pues el contexto informativo es también mucho más grande y te puedes ahorrar explicaciones, ¿no? Claro. Oigan, se nos está acabando el tiempo de la sesión y yo me quiero nada más proyectar a Mike una constancia, un poco para agradecer, porque esto siempre Ah, es muchas parte gracias. de la generosidad de mí. ¿Lo dice, no? Sí. Sí, Como sabemos que esto es un poco por el placer, por el amor al arte, pero
no sé, aquí te dejo una constancia que quizás te sirva. Gracias. Y otra vez te agradecemos un montón. Espero que ya después vengas a Querétaro y te dé la versión física de esa constancia. Y además nos Gracias. compartas tu charla cuando andes en México. Sí, con Y gusto. vamos a cerrar. Yo le daría otro para cerrar. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación y gracias también por las preguntas, muy, muy buenas preguntas y digo, por escuchar y todo, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, porque sabemos que además la diferencia horaria significa acomodar la noche para compartir estas experiencias. Y pues seguimos en contacto, Mike. Un abrazo. Claro, igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Mike. Mike. Chao.